Y vamos a seguir hablando de temas de innovación. Les comento que el Instituto Politécnico Nacional aporta a la investigación sobre salud, en este caso con el desarrollo de una aplicación que puede detectar cardiopatías que pueden presentar los bebés desde la gestación. Se estima que 8 de cada 1000 bebés que nacen presentan alguna cardiopatía. De ellos, 3 necesitarán un tratamiento urgente los primeros 30 días de su vida. De ahí la importancia de que sean diagnosticados durante el embarazo. Para contribuir con estos análisis, estudiantes del Instituto Politécnico Nacional desarrollaron una aplicación móvil que permite detectar cardiopatías desde la gestación en solo 6 minutos. Alejandra Miranda Vega y Abril Corona Figueroa, adscritas a la Escuela Superior de Cómputo, crearon Preg Go Baby, que permite detectar afectaciones como bradicardia, taquicardia y desaceleraciones en el ritmo cardíaco del bebé. Esta app es un electrocardiógrafo portátil y una aplicación móvil para dispositivos Android. En el electrocardiógrafo portátil captamos la señal del corazón y del corazón de la mamá. Estos datos se los enviamos vía Bluetooth al celular. Y ya en el celular hacemos la cancelación del ruido de los órganos de la mamá y nos quedamos con el corazón del bebé. Una vez ya teniendo el corazón del bebé, hacemos un prediagnóstico de alguna posible anomalía que se encuentre en el bebé en ese momento. Esta aplicación de impacto social consiste en la colocación de 3 electrodos, 2 en el tórax y 1 en el abdomen de la madre, los cuales son necesarios para medir en 6 minutos la frecuencia fetal y realizar un electrocardiograma por medio de un electrocardiógrafo portátil. Las lecturas en este aparato se conectan vía Bluetooth a la aplicación en el dispositivo Android y le indica a la usuaria si el ritmo cardíaco del bebé presenta alguna anomalía. Es fácil de utilizar debido a que cuenta con un tutorial de uso que además es intuitivo. Es muy fácil de ocupar, trae tutorial la aplicación, o sea, las mamás no tendrán problema. Incluso cuando hicimos las pruebas, les preguntamos que cómo la veían, que si tenía fallas o algo por el estilo, y nos les encantó todo. El prototipo se probó en el Hospital Materno Infantil Cuautepec de la Ciudad de México, en mujeres embarazadas, en su última etapa de gestación. Ahí se compararon los electrocardiogramas efectuados con el sistema Politécnico y los realizados en el nosocomio. El resultado fue idéntico. En estas pruebas también se comprobó que el sistema no es invasivo. Consultamos con médicos radiólogos e ingenieros biomédicos. Esto para saber igual si le hacía daño a la mamá o al bebé o algo por el estilo, y no, es por eso que es un sistema no invasivo. Ya una vez contactando con ellos, contactamos a ginecólogos que nos explicaron las posibles anomalías que podemos detectar. Debido a que el sistema está diseñado para clasificar las variaciones en la frecuencia y así identificar el problema, se trata de una herramienta que servirá de gran apoyo a las clínicas o médicos que no cuentan con el equipo necesario para prevenir enfermedades del corazón en los neonatos. Aquí ya las mujeres lo pueden ocupar e incluso los doctores que están en zonas rurales que no tienen los aparatos para poder realizar ultrasonidos, lo podrían ocupar y ya si es en caso en que salga alguna anomalía, ya los doctores les indicarían que se... Para las mujeres embarazadas, se trata de un instrumento de gran impacto debido a que en el mercado de las aplicaciones no hay ninguna que les brinde este beneficio. Es una aplicación muy fácil de utilizar porque detecta la frecuencia cardíaca del bebé. No escuchas los latidos, pero por lo menos estás viendo que tu bebé el corazón de tu bebé está latiendo. Hasta el momento, Preg Go Baby se encuentra en la fase de prototipo. Se espera que esté al alcance de la población, contribuyendo a la pronta atención de cardiopatías en los recién nacidos. Esta aplicación es un ejemplo de que las instituciones de educación superior contribuyen al país con proyectos de impacto social. Y bueno, para profundizar un poco más sobre este tema de las cardiopatías, es un tema importante de hacer conciencia. Tenemos un enlace con la doctora Alexandra Arias del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Muy buenos días, doctora. Muchísimas gracias por este enlace para Interfaz. Buenos días. Pues primero que nada, explíquenos un poco más a fondo qué es una cardiopatía. Ok, una cardiopatía, estamos hablando de cardiopatía cuando el corazón está enfermo. Principalmente existen varios tipos de cardiopatía.
Pero actualmente las cardiopatías que más causan la muerte de los pacientes, especialmente por ejemplo en la población mexicana, una de las principales causas de muerte son las cardiopatías isquémicas. ¿A qué nos referimos cuando decimos cardiopatía isquémica? Es cuando se enferman las arterias del corazón. Y esto de aquí es principalmente debido a elevación de la presión arterial, se obstruyen las arterias por depósitos de lípidos, obesidad, diabetes. Esa es la principal causa. Y existen otro tipo de cardiopatías, como cardiopatías por daño estructural en las válvulas, por daño en el miocardio, o también cardiopatías congénitas, que son las que son alteraciones, malformaciones en el corazón que se inician desde que el niño nace. Correcto, Esas serían las doctora. principales causas de cardiopatía. Me da mucho gusto saludarle, muy buenos días, la saluda Omar Cepeda. Hace rato estábamos viendo, hace unos minutos antes de iniciar esta entrevista, un reportaje sobre la cardiopatía a bebés. Obviamente con esto que usted está comentando, hablamos de que le puede dar a cualquier persona esta enfermedad del corazón, como usted lo comenta. ¿Cuáles son los síntomas generales para que una persona identifique si está teniendo alguno de los tipos de cardiopatía que usted está comentando? En específico, supongo que es el más común, el de isquémica, el de cardiopatía isquémica. Sí, la cardiopatía isquémica, el principal síntoma es el dolor de pecho, ¿no? Que es generalmente es en el centro del tórax, viene acompañado de otros síntomas como náuseas, vómitos, y también otros síntomas pueden ser cansancio, inclusive no solo de la cardiopatía isquémica, sino de la cardiopatía en general. Muchas veces los pacientes tienen, lo que decimos es, no puede realizar ya sus actividades diarias y empieza a tener disminución de su capacidad física. Ese sería un síntoma importante para saber si el paciente tiene o no cardiopatía. Otras también pueden ser palpitaciones, dificultad para respirar. Pues sin duda alguna son puntos muy importantes a tomar en cuenta para poder detectar de manera adecuada este tipo de enfermedades. Doctora, vamos a hacer una breve pausa, pero al regresar me gustaría preguntarle o que nos pudiera ampliar un poco más sobre qué hacer cuando se detectan estos síntomas, a dónde se debe acudir, cuáles son a lo mejor algunos pasos de primeros auxilios que se le podría dar a una persona que detecta una anomalía en el corazón que podría derivar pues en una enfermedad, en una cardiopatía o incluso a lo mejor en un infarto. Si le parece bien, hacemos una breve pausa y regresamos con esta respuesta. Gracias por continuar con nosotros en Interfaz. Estamos platicando vía remota con la doctora Alexandra Arias del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y estamos hablando de las cardiopatías. Lo consideramos un muy buen momento para platicar un poco de este tema después de haber visto un reportaje sobre unos estudiantes del Instituto Politécnico Nacional que desarrollaron una tecnología y una aplicación para poder detectar ese tipo de cardiopatías en bebés nonatos, es decir, en mujeres embarazadas, en los bebés que están todavía en el vientre de sus mamás. Y bueno, antes de irnos al corte, le preguntábamos a la doctora Alexandra, ya nos habló un poco de los síntomas que puede presentar una persona con una cardiopatía, sobre todo las isquémicas, que son las más comunes en los mexicanos. ¿Qué se puede hacer una vez que se detectan estos síntomas, doctora? Sí, o sea, como comentábamos, el principal síntoma es el dolor de pecho. Algunas veces hay pacientes que tienen unos síntomas no tan característicos, sobre todo las mujeres, y los añosos pueden tener síntomas como dificultad para respirar. Y si uno tiene esos síntomas y el dolor dura más de 5 minutos y no cede con el reposo, es muy importante que busquen atención médica especializada, ¿sí? Tratar de buscar que se le haga un electrocardiograma, porque algunas veces se confunden estos síntomas con problemas digestivos y se retrasa la atención en conseguir un electrocardiograma. Entonces sí, buscar centros especializados que les puedan hacer un electrocardiograma y que el electrocardiograma dé el diagnóstico de que efectivamente está pasando. Inclusive algunas veces si el paciente llega muy temprano, puede ser tener inclusive un electrocardiograma normal. Por eso en ciertos hospitales existe, si la sospecha es alta, el paciente debe quedarse algunas horas hasta descartar totalmente que no está teniendo, por ejemplo, un infarto, que es una de las principales complicaciones de las cardiopatías isquémicas. Claro, ¿estas se dan de forma genética o pueden ir presentándose a lo largo de una vida
por ejemplo, una vida con malos hábitos en la forma de su alimentación, en la forma de su sedentarismo, entre algunos aspectos que puede ir sumando la vida de una persona, o es una cuestión también genética? Sí, son dos tipos. Las cardiopatías congénitas son malformaciones con las que el niño nace en su corazón. Estas de ahí se dan en el nacimiento. Y las cardiopatías isquémicas, como usted bien lo dijo, son las que se adquieren a lo largo del tiempo y generalmente se debe a malos hábitos, a la presencia de factores de riesgo, como habíamos comentado, obesidad, diabetes, hipertensión, sedentarismo, ¿no? Y dislipidemia. Estas de aquí generalmente se presentan en los hombres alrededor de los 40 años, ya se hace presente, y en las mujeres generalmente después de la menopausia. Entonces sí es importante hacer una prevención primaria si nosotros nos cuidamos desde edad temprana y más que nada si nos cuidamos, por ejemplo, cuando ya tenemos factores predisponentes, si mi papá se infartó, si mi mamá tuvo diabetes y si yo empiezo a corregir mis hábitos desde muy temprana edad, estoy hablando 15, 16 años, posiblemente yo disminuya la incidencia de presentar este tipo de complicaciones a lo largo de mi vida. Creo que no valdría la pena que nos recordara cuáles deben ser esos hábitos adecuados, pues esa lista, ¿no? De los cuales, esa lista básica que, como usted bien comenta, desde muy temprana edad se debe tomar en cuenta, sobre todo cuando se vive, como es México, un país pues con altos problemas de obesidad, también con pues, la diabetes, que es una enfermedad ya sistémica en nuestro país. En fin, ¿cuáles son los hábitos que uno se debe de ir adquiriendo desde temprana edad? Desde temprana edad, por ejemplo, una alimentación saludable. ¿Sí? México y el sistema de salud está haciendo muchas campañas acerca del plato del buen comer, de incrementar la ingesta sobre todo de proteínas, vegetales, disminuir el consumo de carbohidratos. Bueno, azucarada. Perdón, sí, no, actividad física, ¿no? Lo importante es siquiera hacer actividad física 5 veces a la semana. Es muy importante actividad física de tipo aeróbico, caminar, correr, andar en bicicleta, evitar el sobrepeso. Ya los niños desde pequeñitos ya tenemos que inculcarlos actividad física, mantener un peso adecuado a través de una ingesta adecuada y sobre todo promocionar el ejercicio, ¿no? Ahora actualmente lo que está invadido es las actividades con estos dispositivos electrónicos que disminuyen la cantidad de actividad física de nuestros pequeños. Entonces, esas serían las principales causas. Y también, por ejemplo, cuando el paciente se enferma, generalmente solamente nos enfocamos en el paciente y que el paciente es el que tiene que hacer la dieta, el ejercicio. Sí sería bueno involucrar a todos, no solamente al paciente, sino también a toda su familia, y que todos entren en ese cambio de hábitos saludables. Claro. Otra cosa es el tabaco, también es otra de las causas de enfermedades isquémicas y es muy importante hacer campañas y evitar el consumo de tabaco. Y justamente, doctora, precisamente esa era la pregunta que yo quería hacerle. ¿Qué tan importante es el apoyo de la familia, que exista verdaderamente, ojalá y se hiciera desde antes, ¿no? Que hubiera una prevención y un cuidado de un buen comer, de hacer ejercicio desde pues, el seno de la familia, desde los primeros años de los niños? Sin embargo, pues una vez que se detecta este tipo de padecimiento, pues es necesario que se haga verdaderamente un cambio de estilo de vida de parte de toda la familia. ¿Qué tan importante es el apoyo de la familia? Eso es la principal causa, si la familia apoya, es la principal causa de que el paciente continúe con el programa de prevención, ¿no? Porque algunas veces es horrible cuando tú, por ejemplo, conversas con los pacientes, que él te dice, bueno, a mí me apartan mi comida, esta es mi dieta, y él ve que el resto, no sé, come pasta, come frituras, ¿no? Entonces, sí es muy importante la adherencia a estos programas de prevención secundaria, porque una vez que el paciente ya se enferma, se en programas de prevención secundaria, es el apoyo de la familia, y que no solamente se haga la dieta para el paciente, que no solamente el paciente es el que haga el ejercicio, sino que toda su familia sea el círculo de apoyo, ¿no? Y con eso estás haciendo que tu hijo, porque lo más seguro es que si tu hijo no se cuida, en unos años tu hijo se va a infartar. Entonces es un buen método para hacer prevención primaria y evitar que ese niño se enferme a futuro. Claro, pues es importantísimo esas recomendaciones, doctora, que además, bueno, creo que pueden ser importantes no solo para este tipo de enfermedades como
la isquémica o lo que es precisamente la cardiopatías en sus diversas formas, sino que también pues ayuda a prevenir otro tipo de enfermedades, estos hábitos desde temprana edad. Le agradecemos mucho, doctora, que haya estado con nosotros. Algo importantísimo es eso que se debe tomar en cuenta, que la familia sea copartícipe en los buenos hábitos, no solo ellos mismos, sino también en apoyar a los pacientes, por supuesto, que tengan este tipo de padecimiento. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Esperemos volver a estar pronto en comunicación y, por supuesto, hablar de estos temas tan interesantes. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y feliz año. A ustedes, muchas gracias. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa, pero no se vayan, vamos a seguir platicando de estos temas tan importantes dentro del ámbito médico, una fecha que se celebra muy pronto y que pues vale la pena recordar y reconocer a las personas que se dedican a esta profesión. Una pausa y regresamos con este tema.